Hola niñas, comenzaré con la clase de lenguaje para esta semana con el siguiente tema. La leyenda, características. Las leyendas son relatos tradicionales que narran hechos fabulosos o extraordinarios. Se han repetido durante muchos años y al pasar de una generación a otra se han modificado porque la gente agrega, elimina o cambia algunos de los hechos narrados. Las leyendas se originan en sucesos ocurridos a personas comunes. Con el paso del tiempo, la imaginación de la gente ha ido convirtiendo esos acontecimientos en sucesos extraordinarios. Por ejemplo, la transformación de una persona en un volcán, una perla en la luna, etc. Las flores de Pascua es una leyenda. Cuenta la leyenda que las flores de Pascua en la época antigua fueron de color blanco, pero los hombres nunca han podido vivir en paz o con tranquilidad, debido a la envidia, la hipocresía y dominio sobre otros hombres. Esta forma de actuar trajo consigo la guerra y grandes matanzas entre los mismos hombres. Se dice que esta sangre derramada empapó la tierra y fue absorbida por las raíces de la Pascua. Desde entonces las flores de Pascua se volvieron de color rojo. Características. Es una narración de origen oral con elementos reales o ficticios. Es popular y anónima. Forma parte de las tradiciones de los pueblos. La historia se centra siempre en un elemento anormal, preciso e inexplicable, un lugar, un personaje histórico, un objeto, etc. Ahora pasamos a la sílaba. La sílaba es un sonido o conjunto de sonidos que se pronuncian en un solo golpe de voz. Las sílabas se separan por guión. Ejemplos: palabras y divisiones. Si tenemos allí algodón, lleva 3 sílabas. Al-go-don. Secreto, 3 sílabas. Se-cre-to. Periódico, periódico. Lleva 1, 2, 3, 4 sílabas. Porque ahí hay un dictongo, la I y la O. Va unido esos 3. Comida, comida. La sílaba que se pronuncia con mayor intensidad en una palabra se llama sílaba tónica. Las otras se llaman sílabas átonas. Ejemplos: árbol, ciudad, líquido, indíqueselo. El acento es la mayor intensidad con que se pronuncia una sílaba. En una palabra, esta sílaba no siempre lleva tilde. Ejemplo: amigo, pared, caracol. Número de sílabas. Según el número de sílabas, las palabras se clasifican en monosílabas, que son las que tienen una sola sílaba. Por ejemplo, flor, sed, sol, mis, más, sal, Dios, pez, luz, fue y no. Bisílabas son las que tienen 2 sílabas. Ejemplo: fruto, débil. Trisílabas son las que tienen 3 sílabas. Ejemplo: pájaro, cariño, camino. Polisílabas son las que tienen más de 3 sílabas. Ejemplo: hipopótamo, teleférico. Actividad. Lee la fábula y elige 5 palabras. Identifica la sílaba tónica en cada uno. La zorra y el perro. Penetró una zorra en un rebaño de corderos y, animando a su pecho a un pequeño corderillo, fingió acariciarle. Llegó un perro de los que cuidaban el rebaño y le preguntó: ¿qué estás haciendo? Le acaricio y juego con él, contestó con cara de inocencia. Pues suéltalo enseguida si no quieres conocer mis mejores caricias. Palabras agudas y palabras graves. El acento es la mayor intensidad con la que pronuncia una sílaba en una palabra. Se debe recordar que la sílaba donde va el acento se llama sílaba tónica. La otra se llama sílaba átona.
Las palabras agudas tienen la sílaba tónica en la última sílaba, o la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Ejemplos: caracol, girasol, amistad. Algunas palabras agudas tienen acento prosódico y solo se pronuncia la sílaba tónica, por ejemplo, comprar. Otras también tienen acento ortográfico, es decir, se tildan, por ejemplo, jabalí. Agudas que se tildan. Las palabras agudas que se tildan siguen las siguientes reglas. Cuando terminan en N, S o vocal. Por ejemplo, terminan en N, canción, habitación, revolución. Terminan en S, compás, después, francés. Terminan en vocal, jabalí, sofá, café. Ahora vamos a hacer una actividad. Escribe el nombre de los siguientes objetos y encierra en un círculo la sílaba tónica. Maní, melón, compás, corazón. O sea, voy a explicarles el primer ejemplo. Maní, ¿cuál es la sílaba tónica ahí? Usted va a encerrar la palabra ni, porque ahí está la mayor fuerza de voz. Y esa es la sílaba tónica. Termina en vocal, va tildado. Palabras graves. Las palabras graves también son llamadas llanas y llevan el acento o mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Ejemplos. Tenemos la palabra botella. La última sería ya, penúltima T y la antepenúltima sería po. Zapato, sa, pa, to. Última to, penúltima pa y antepenúltima sa. Colegio, gio, le y co. Tijera, última ra, penúltima g, antepenúltima ti. Vara, última ra, penúltima ba. Cama, última ma, penúltima ka. Uña, última ña y la penúltima u. Las palabras graves o llanas se tildan cuando no terminan en vocales o las consonantes N y S, o sea que son lo contrario a las palabras agudas. Recordemos que las agudas se tildan cuando terminan en N, S o vocal, y aquí lo contrario, cuando se tildan cuando no terminan en vocal o en consonante que no sea N ni S. Ejemplos: difícil, mármol, cárcel, fénix, etc. Bueno, voy a explicar. La leyenda es una narración ficticia que está relacionada con la vida de la comunidad. Posee la estructura del relato corto. Incluye casi siempre personajes o hechos vinculados a la historia, por lo que se habla de ella como una mezcla de realidad y de fantasía. Tenemos acá un ejemplo, el tabudo. Cuenta la leyenda que el dueño de una hermosa mansión a orillas del lago de Coatepeque salió a dar un paseo en una canoa. Al estar cerca de la isla, fue arrastrada por una corriente subacuática y llevado hacia los dominios de la diosa de agua dulce. Nunca más se le volvió a ver con vida. A los pocos meses se les apareció a las personas que cuidaban su propiedad y se las heredó. Ellos quedaron perplejos al verlo, pues sus rodillas se habían ensanchado tanto que parecían un par de balones de fútbol, al igual que sus labios. El tabudo se les aparece a las personas aparentando ser un humilde pescador para ganar su confianza. Luego las lleva a lo más profundo del lago para transformarlos en extraños seres. Los hombres se vuelven peces y las mujeres sirenas. Ahora, ¿qué elementos son ficticios en esta leyenda? Un ser deforme con apariencia acuática,
La transformación en humilde pescador. Ya, esos son los elementos ficticios. Ahora usted va a comentar con su papá o con su mamá qué leyendas le gustaría que les cuenten alguna leyenda para que ustedes saquen los elementos ficticios que encontraron en esa leyenda. Cuando hablamos de la sílaba, al pronunciar una palabra, se pueden identificar golpes de voz. Cada uno es una sílaba. Según el número de sílabas que tiene una palabra, se clasifican en monosílabos si tienen una sola sílaba, bisílabas si tienen 2 sílabas, trisílabas si tienen 3 y polisílabas si tienen más de 4 sílabas. En una palabra, la sílaba que se pronuncia con mayor fuerza de voz se llama sílaba tónica y las otras sílabas se llaman sílabas átonas. Las palabras agudas. ¿Cuáles serán las palabras agudas? Las palabras agudas son las que llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Se tildan si terminan en N, S o vocal. Ahí se van a tildar. Por ejemplo, tenemos maní, termina en vocal. Entonces, la sílaba tónica es ni. Melón termina en N, también se tilda. Compás termina en S, también se tilda. Entonces, la mayor fuerza de voz se llama sílaba tónica. Y las palabras graves llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, como yeso, pupitre y vela. Se tildan cuando no terminan en N, S o vocal. Lo que les decía es lo contrario a las palabras agudas. Se les llama también llanas y llevan el acento o mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Bueno, aquí nos quedamos con la clase de lenguaje. Feliz noche.